Instituto Metabolia. El acercamiento más grande que tuve fue por mi primo, el que la padeció cerca de los 35 años. Él tomaba mucho y tenía mala alimentación y por ello fue que se apegó tanto a la enfermedad, que fue la que finalmente acabó con su vida. Bueno, primero lo diagnosticaron como hace 3 años aproximadamente y pues le hacían todas estas que se llaman las diálisis, ¿no? Tenía que ir todos los días a sus cambios de sangre por la misma enfermedad. De ahí se estuvo cuidando bien como un año y feria, ¿no? Pero de ahí dejó de cuidarse un poco, lo que era la alimentación, los medicamentos, porque pues él ya se sentía bien, volvió a recaer. Pues es un maestro de la escuela de teatro. Estaba pues relativamente controlado, pero hubo un momento en el que de pronto empezó a faltar muchísimo y nos dijeron que le habían cortado varios dedos del pie. Tuvo una crisis así de la nada. Todo el tiempo estaba bajo muchísima presión, no descansaba, no dormía bien. Sí, lamentablemente he tenido algunas personas que han llegado, ya grandes, que han llegado hasta la muerte, ¿no? Pero he tenido también personas que antes de los 50 años fallecen. Vimos al principio cómo se le empezaron a caer los dientes y después cómo cada vez le costaba más trabajo poder cicatrizar con una de sus heridas. Hasta que mi tío un día se cayó y ya no pudo sanar y le tuvieron que cortar los dedos de las manos. Fue difícil porque era músico. Después le tuvieron que cortar los dedos de los pies. Hasta que esa diabetes lo consumió, se lo acabó en la insuficiencia renal y lo asesinó antes de los 50 años. Creemos que es por los malos hábitos, sobre todo el refresco. Instituto Metabolia. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a otra emisión más de Hablemos de Diabetes. Les informamos que a partir de hoy, lunes 26 de junio, los programas serán transmitidos a partir de las 19 horas y la retransmisión será los días jueves también a las 19 horas. Les recuerdo que Hablemos de Diabetes es un programa que se transmite desde octubre del año pasado y que el objetivo principal de este programa es la educación en diabetes, que sabemos que es un pilar fundamental en el tratamiento y manejo de la diabetes. Y el día de hoy comenzaremos con una serie de temas relacionados con las complicaciones que se generan después de varios años de tener diabetes. Hablaremos de las complicaciones generales el día de hoy y en los siguientes programas estaremos hablando específicamente de las complicaciones que se desarrollan en algunos órganos, por ejemplo, aquellas complicaciones que se generan en el riñón, las que se generan en los pies, las que se generan en el cerebro, etcétera. Entonces, los invitamos a que nos acompañen en esta serie de programas que estaremos transmitiendo para todos ustedes. Y Areli, pues te pido que por favor nos recuerdes las redes sociales para que todos ustedes tengan la confianza de poderse comunicar con nosotros para que les podamos ayudar a resolver sus dudas. Gracias, doctor Daniel. Para Instituto Metabolia es muy importante saber cuál es la opinión de cada uno de nuestros programas y que además nos envíen sus dudas y comentarios y que aparte de que sigan la transmisión del programa nos ayuden a compartir la información para aquellas personas quienes les pueda ser de utilidad. Y todos estos programas los pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que son Facebook Instituto Metabolia, a través del canal de YouTube Metabolia y a través de nuestra página, que incluso ha sufrido una remodelación para que sea un poco más agradable para ustedes, y esta página es www.metabolia.org. De hecho, en esta página, en esta nueva imagen, ustedes pueden encontrar en la sección de Metabolia TV todos los programas, y de hecho están organizados por meses. Entonces ustedes pueden ahí visualizar todos los programas que venimos transmitiendo desde octubre del año pasado. Y pues solo quiero comentarles, justo la semana pasada hubo un evento muy interesante en la Academia Nacional de Medicina de México, donde se abordó un tema que es muy interesante y se llamó Tratando a la obesidad seriamente. Ya lo hemos comentado en otros programas, la obesidad es un gran factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes. Entonces, cada vez hay, como ustedes pueden ver, hay grandes esfuerzos
para poder atacar de frente a estas dos grandes enfermedades, la obesidad y la diabetes, que están generando grandes problemas de salud en nuestro país. Y definitivamente este programa Hablemos de Diabetes es un esfuerzo más de la iniciativa privada, en este caso del Instituto Metabolia, para tratar de atacar a la enfermedad de la diabetes. Y justo de hecho hablando respecto a esto, es interesante toda la gran cantidad de complicaciones que aparecen alrededor de la diabetes. Y que incluso podemos hacer muchas cosas para prevenir estas complicaciones. Hace tiempo escuchaba una frase que me gustó mucho, que decían que diabetes es responsabilidad de todos, Así ¿no? es. Entonces, yo puedo estar viendo el programa y aunque no sea una persona que vive con diabetes, como responsabilidad, o sea, la puedo obtener y puedo compartir esta información para... Seguramente todos conocemos a una persona que tiene diabetes, ¿no? Y seguramente para esa persona que tiene diabetes relaciona mucho la diabetes con una complicación. Automáticamente decimos diabetes y a lo mejor se le viene a la mente diálisis, se le viene ceguera, se le viene amputación. Y siempre, normalmente es como algo catastrófico, ¿no? No pensamos en querer controlar. ¿A qué se deberá esto, doctor? De que hay personas que sí presentan complicaciones y hay personas que incluso ni siquiera sabemos que viven con diabetes hasta que estamos platicando con ellos y nos dicen, tengo diabetes y no tienen ninguna complicación. Claro, definitivamente no todos los pacientes con diabetes desarrollan las complicaciones de la enfermedad. Sin embargo, ¿en qué pacientes es más probable? Para empezar, sabemos que hay cierta predisposición genética a desarrollar ciertas complicaciones. Es decir, hay ciertas personas que tienen mayor riesgo de desarrollar tal vez complicaciones del riñón, otras personas complicaciones de los ojos, otras personas complicaciones tal vez del corazón. Sin embargo, es un hecho que si las personas están descontroladas, es decir, tienen su glucosa alta, su hemoglobina glucosilada elevada, su colesterol total elevado, su colesterol malo, que es el LDL elevado, si tienen los triglicéridos elevados, si tienen la presión arterial elevada, y esto durante un tiempo pues va generando que se vaya depositando, que los vasos sanguíneos se vayan lesionando, se vayan haciendo cada vez más pequeños, es decir, el interior del vaso sanguíneo cada vez se va haciendo más pequeño, entonces estos órganos van a sufrir un daño como consecuencia de que prácticamente la sangre no les está llegando de forma adecuada. Y ese es el origen, por ejemplo, en un infarto del corazón, donde las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan o que alimentan al corazón, pues un día se van a cerrar, ¿no? Se va a generar ahí una placa que nosotros le llamamos de grasa, de colesterol, y finalmente cuando esta placa se rompe, se va a formar un coágulo, y esto va a hacer que a partir de esa zona, en la parte para adelante, pues no va a llegar sangre. Entonces en esa parte se va a morir, literalmente se va a morir el corazón, ¿no? Y es cuando viene el infarto. Pero así puede ocurrir también complicaciones en los pies, pueden ocurrir complicaciones en los riñones, pueden ocurrir complicaciones en los ojos. Y les recuerdo que de hecho la diabetes es la principal causa de muerte en México. Es por lo que más se muere la gente. Hay datos muy interesantes que han surgido en las encuestas mexicanas, donde se muestra que es la primer causa de ceguera también, la primer causa de amputaciones no relacionadas a accidentes automovilísticos, la primera causa por la que los pacientes necesitan una terapia de sustitución del riñón mediante la diálisis. Entonces, definitivamente la diabetes es una enfermedad muy agresiva que genera complicaciones muy importantes, pero la buena noticia es que esas complicaciones nosotros las podemos prevenir de forma temprana, aunque tengamos nosotros esa predisposición genética, pero si controlamos de forma adecuada los factores de riesgo, como los que he mencionado, glucosa, colesterol, presión arterial, etcétera, es difícil que yo vaya a llegar a ver alguna complicación. Dijo algo bien importante, que era
de cuestión genética y que había cuestiones si tenía la glucosa alta, la presión elevada, el colesterol, ¿no? Y quedarnos con que realmente la cuestión genética no es como el responsable en su Exacto, totalidad, ¿no? exacto. Sino realmente lo que podíamos atribuirle mayor responsabilidad es al descontrol de la diabetes, que no solamente hablamos de glucosa, hablamos de presión arterial, colesterol y triglicéridos, ¿no? Digamos que esta parte genética está dormida, Ujú. ¿no? Y si tenemos un control adecuado de No los despierta. factores, exactamente, si los tenemos controlados adecuadamente, no va a pasar nada, no lo vamos a despertar. Pero si estos factores están constantemente elevados, pues esa parte genética se va a Se despertar, entonces las complicaciones se van a expresar más temprano. Doctor, hablando de complicaciones, ¿hay una forma en la que las podemos clasificar? Habla de muchas complicaciones, pero ¿hay una forma grande de clasificarlas? Claro, de forma general las vamos a dividir en dos, agudas y crónicas. Las agudas son dos, que es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. De eso estaremos hablando Más más adelante. adelante. Las complicaciones agudas las comentaremos más adelante. El día de hoy nos enfocaremos específicamente a las complicaciones crónicas, que es la otra gran división, en agudas y crónicas. Y dentro de las complicaciones crónicas tenemos dos grandes, las microvasculares y las macrovasculares. Como ustedes se dan cuenta, dentro de esta clasificación tiene que ver los vasos sanguíneos, que como ya vimos son los causales, en gran parte son los que principalmente se dañan y son los que van a generar las complicaciones. Cuando dice la palabra macrovascular, ¿o a qué se refiere este término? Cuando nos referimos a macrovascular son aquellos órganos que son irrigados o alimentados por arterias de un calibre un poquito más grueso. Para entender mejor, ¿nos podría mencionar algunos ejemplos de complicaciones macrovasculares? Las tres complicaciones macrovasculares más importantes son el infarto agudo de miocardio, porque tenemos arterias muy grandecitas que son las coronarias. Tenemos la enfermedad cerebrovascular, donde alguna de las arterias del cerebro que empiezan en el cuello, por ejemplo, desde la carótida o hacia adentro, se pueden tapar, entonces la enfermedad cerebrovascular o también la enfermedad arterial periférica, y cuando una de estas arterias se tapa, pues puede generar la gangrena y pues a partir de ahí vienen varias complicaciones, ¿no? Entonces dijimos, hay complicaciones macrovasculares y ahorita nos gustaría irnos a un corte para después seguir hablando de las complicaciones microvasculares y algunos ejemplos de este tipo de complicaciones. Así es. Vamos a ver. Paquete Tratamiento de la Diabetes. Este paquete multidisciplinario es ideal para las personas con diabetes. Tener buen control de la enfermedad, reducir el riesgo de complicaciones. Incluye 2 consultas de nutriología, una consulta de endocrinología, una consulta de oftalmología, una consulta de odontología, una de activación física y una de salud emocional. Para mayor información, visita nuestras redes o haz una cita hoy mismo al 7095-8303, 7095-8302. Instituto Metabolia. Metabolia, Instituto de Investigación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Presenta segundo curso de competencias para el abordaje y manejo de la obesidad y diabetes, con los mejores especialistas. Dirigido a todos los profesionales de la salud. Auditorio 2, Unidad de Congresos Centro Médico Nacional, siglo XXI, viernes 7 de julio. Inscríbete ahora. Pues invitados todos ustedes a este segundo curso de competencias para el abordaje y manejo de la diabetes y la obesidad, el próximo 7 de julio a partir de las 8:30 de la mañana en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional, siglo XXI. La verdad es que hemos preparado un programa muy, muy interesante. Es un programa dedicado a aquellas profesionales de salud, sobre todo de primer nivel de contacto, que se dedican a tratar a las personas con obesidad y diabetes. Y dentro de los ponentes realmente tenemos a doctores, a médicos e investigadores que tienen una amplia experiencia en el manejo y abordaje de estas enfermedades. Entonces, invitados todos ustedes.
Incluso si quieren conocer quiénes son los ponentes del curso, dentro de nuestra página de www.metabolia.org, en el área de eventos hay una parte donde viene el segundo curso de competencias para el abordaje y manejo de la obesidad y diabetes, y hasta el final viene quiénes son los ponentes, una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Pues ahí se pueden informar, incluso ahí pueden ver más datos para realizar su inscripción y cuáles son los costos de este curso. Entonces, anterior al corte estábamos hablando sobre las complicaciones y el doctor nos decía que hay complicaciones macrovasculares y hay complicaciones, y nos mencionaba algunos ejemplos, y que hay complicaciones microvasculares. Entonces, de estas complicaciones microvasculares, ¿cuáles son algunos ejemplos de ellas? ¿Y por qué son microvasculares? Exactamente, son microvasculares porque estas van a afectar a los vasos más pequeñitos o vasos de arterias muy pequeñitas del cuerpo. ¿Dónde están estas arterias? Estas arterias están localizadas fundamentalmente en el ojo, en la parte de la retina. Imagínate ahí, pues son arterias realmente muy, muy pequeñitas las que se dañan, y por eso es que la diabetes es la primer causa de ceguera en México, pero también se pueden dañar las arterias de los riñones, que también son exactamente igual de pequeñitas o muy, muy chiquitas. Y la primera parte de la complicación en el riñón por la diabetes es el paciente empieza a tirar proteínas, lo cual es normal, pero después de esto el paciente empieza a retener líquidos, empieza a retener sustancias tóxicas, es decir, el riñón no está pudiendo eliminar este exceso de agua o estas sustancias tóxicas que tenemos y que producimos normalmente. Entonces se van depositando en el organismo y finalmente nos llegan a intoxicar, que es lo que finalmente ocurre, ¿no? Nuestro filtro perfecto, que es el riñón, pierde su funcionalidad, por lo tanto nos empezamos a quedar con agua y sustancias que llegan a ser muy tóxicas para el organismo, y también se llegan a dañar algunas arterias muy pequeñas en los pies. Ya hablamos en lo macrovascular que se puede tapar alguna arteria grande y generar gangrena, y esto llevar a amputaciones, pero también se dañan arterias muy pequeñitas que tienen que ver con la sensibilidad de los pies. Entonces el paciente con diabetes empieza a perder la sensibilidad de los pies, y esto genera el riesgo de que se puedan generar lesiones, y pues si aparte no le llega una adecuada cantidad de sangre porque tienen la enfermedad macrovascular, pues esto va generando pues todas las complicaciones que se desarrollan en el pie, y es por ello que la diabetes constituye la primer causa de amputaciones no relacionadas a accidentes de tráfico en la población mexicana. Comentando todo esto, doctor, realmente vemos que la diabetes pues es causante de muchas complicaciones, que ya bien las mencionaba, de riñón, de ojos, de pie, incluso del cerebro, pero que estas, sin embargo, no sé usted qué piensa, ¿tiene que ser realmente una sentencia, tener diabetes tiene que ser una sentencia de desarrollar cualquiera de este tipo de complicaciones? No, definitivamente no. Tenemos ejemplos claros de pacientes que se han controlado de forma excepcional desde el principio, desde el diagnóstico, y realmente hemos visto que nunca desarrollan complicaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de una paciente, que no voy a dar su nombre, pero esta paciente desarrolló diabetes tipo 1 a los 2 años de edad. O sea, 2 años de edad tenía cuando desarrolló la enfermedad. Actualmente tiene 76 años. Es decir, lleva 74 años padeciendo diabetes y no tiene ninguna sola complicación. Es decir, cuando uno hace sus estudios para ver sensibilidad de los pies, muy bien. Cuando uno evalúa si tira proteínas por el riñón, ninguna. Cuando el oftalmólogo hace una evaluación de su fondo de ojo, está perfecto. Pero cuando uno platica con ella, es una persona que sabe todo de la diabetes. Está súper bien informada de la diabetes. Es una persona que recibió una educación en diabetes de forma adecuada. Por eso es que aquí en Hablemos de Diabetes, esta es nuestra principal objetivo, llevar a ustedes educación en diabetes y como a todos nuestros pacientes como parte del manejo integral. Tenemos a una educadora en diabetes que les está enseñando justo todo lo que tienen que saber
sobre la diabetes. Bien, dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Exacto. Incluso para esta, para esta paciente, pues ha tenido el poder y la oportunidad de controlar su diabetes, y que cuál es uno de los objetivos del Instituto Metabolia, uno de los objetivos del programa de Hablemos de Diabetes, de empoderar a los pacientes. Es decir, que cada paciente se haga responsable también de su enfermedad, que tome decisiones apropiadas, no solo en el ámbito de comer, en el ámbito de cuidarse los pies, de monitorearse la glucosa, todo para en bien pues de la enfermedad, ¿no? Entonces, es interesante porque lo que les comentaba también del evento que ocurrió en la Academia Nacional de Medicina hace unos días respecto a esta iniciativa de tratar seriamente a la obesidad. Uno de los expertos mencionaba que la responsabilidad de la obesidad y la diabetes es de todos. Es decir, ciertamente implica una parte al gobierno, ciertamente implica una parte al sistema de salud, pero también al paciente. Una parte implica al paciente. Entonces el paciente, nosotros como pacientes con diabetes tenemos que buscar dónde podemos obtener una información adecuada para justo tratar de prevenir las complicaciones que se desarrollan como consecuencia de tener un descontrol crónico de la diabetes. Y realmente tomar como esta responsabilidad, porque a veces se nos puede facilitar el decir, a lo mejor esta persona tiene otro tipo de diabetes y por eso no es tan agresiva, pero yo tengo otro tipo, toda mi familia ha tenido complicaciones, pues yo también voy a tener complicaciones, ¿no? Ya lo mencionó, no es una sentencia de desarrollar complicaciones, se pueden hacer muchas cosas, pero para esto se necesita quizá un equipo multidisciplinario. Exacto. Quisiera saber que usted nos comentara la importancia que tiene el equipo multidisciplinario dentro del tratamiento de un paciente que vive con diabetes. En estas conferencias a las que fui de la Academia Nacional de Medicina, justo los expertos dijeron que es fundamental un manejo multidisciplinario y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues tú como nutrióloga lo has visto cuando vemos a los pacientes. Una parte del abordaje de los pacientes la hago yo como endocrinólogo, ¿no? Para ver el colesterol, los triglicéridos, la hemoglobina glucosilada, ver complicaciones, etcétera. Todo una evaluación inicial que se hace adecuadamente, pero sabemos que yo no podría solo, ¿no? Tal vez yo le podría dar medicamentos al paciente, podría mejorar un poco de su glucosa, de sus triglicéridos, pero si este paciente no va con nutrición y que le dé un plan de alimentación adecuado, no va a mejorar probablemente de forma adecuada. Si este paciente no hace ejercicio, tampoco ni la glucosa, ni el colesterol, ni los triglicéridos, ni la presión arterial van a mejorar de forma adecuada. Y si el paciente no busca de forma intencionada las complicaciones, por ejemplo, ir con el oftalmólogo, con el experto en pies, con el dentista, pues entonces no sabemos si tiene alguna complicación o no. Y un punto fundamental que hemos hablado en programas previos, la salud emocional. Exacto. El abordaje de la salud emocional es muy importante. Recuerden ustedes que la depresión es 3 veces más frecuente en los pacientes que tienen diabetes. Entonces, el abordaje multidisciplinario es fundamental. La diabetes es una enfermedad muy compleja que tiene múltiples vértices. En cada uno de estos vértices está una parte del equipo multidisciplinario. En el centro está el paciente y la familia, quienes son también parte fundamental para la toma de decisiones. Exacto, sí, hay diferentes opiniones de acuerdo, más bien todos trabajamos en conjunto para que el paciente tenga un mejor control. Por ejemplo, yo sé bien que usted sabe qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué es una grasa, pero realmente el que usted lo haga dentro de su consulta, pues le llevaría muchísimo tiempo, batallaría mucho. Entonces, por eso es bien importante que se acuda con un equipo multidisciplinario. Pero a mí ahorita me surge otra duda y ahorita usted hablando, tiene que acudir con un endocrinólogo, ¿no? Para las personas que nos están viendo, ¿nos podría decir qué es un endocrinólogo? Bueno, un endocrinólogo es muy interesante porque el endocrinólogo es el experto, después de que hicimos 4 años de medicina interna, hacemos una subespecialidad donde nos enfocamos específicamente a ver enfermedades que tienen que ver con las hormonas. La insulina
es una hormona de las Exacto. muy, muy importante en nuestro cuerpo. Por eso es que el endocrinólogo se enfoca a ver diabetes, pero también nos enfocamos a ver problemas de lípidos, de colesterol, triglicéridos. También nos enfocamos a ver problemas de tiroides, ¿no? Que también es que se secreta una hormona. Y también nos enfocamos en el manejo de la obesidad, porque actualmente sabemos que en la obesidad hay un juego muy importante de hormonas que son las que regulan y controlan el peso. Ok, doctor. Y pues sí, lo ideal sería que todos acudieran al menos con un endocrinólogo, nutriólogo, ¿no? Pero creo que también en algunos de los programas comentaba que también la cantidad de endocrinólogos que hay para todos los pacientes que viven con diabetes son pocos, ¿no? Incluso yo le puedo dar un ejemplo. Tengo una amiga y su mamá ya tiene diabetes y ella vive en Mazatlán. Pero ella se tiene que trasladar hacia la capital, que es Culiacán, para que pueda ser atendido por un endocrinólogo. Y directamente mi abuelito tiene prediabetes y como no hay endocrinólogo en Mazatlán, va hacia como un cardiólogo. Entonces, ¿a quién en caso de que no haya un endocrinólogo, a quién pueden buscar para ser tratados? Claro que se puede hacer algo, claro, ¿no? De no hacer nada, hacer algo se puede hacer. Es súper interesante, pero ¿te parece si la contestamos después del siguiente corte? Vamos a ver una cápsula que nos preparó Francis Rojas y Michelle y es sobre bebidas alcohólicas. No es que nosotros la estemos recomendando, exacto, pero a nosotros nos gusta mejor negociar con nuestros pacientes y decirle, ok, si de todos modos lo van a hacer, pues hágalo bajo estas características, ¿no? Entonces, justo en esta cápsula vamos a ver cuáles serían las recomendaciones de alcohol máxima que alguien pudiera tomar, un paciente con diabetes. Instituto Metabolia. Es muy común que al asistir a festejos, reuniones familiares o con amigos, además de alimentos encontremos bebidas alcohólicas, por lo cual es de suma importancia saber qué cantidad me confiere un bajo riesgo y qué cantidad sí me puede dar un riesgo a la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumir no más de 2 bebidas 2 días a la semana es un consumo de bajo riesgo. Una unidad de bebida estándar es igual a 255 mililitros de cerveza o a 100 mililitros de vino tinto o 55 mililitros de cualquier tipo de bebida destilada como tequila o vodka. Un consumo de riesgo es considerado de 2 a 4 unidades de bebida estándar en mujeres y de 4 a 6 unidades de bebida estándar en hombres. El consumir más de estas cantidades ya se considera perjudicial para la salud, por lo cual es importante evitar este tipo de consumo de bebidas alcohólicas. El día de hoy, el chef Michel nos va a preparar un cóctel modificado para reducir tanto las calorías del alcohol como de azúcar. Para preparar el Green Lagoon necesitamos un hielo, media onza de licor de melón, media onza de vodka, unas gotas de limón y refresco de lima-limón sin azúcar. Es importante recordar que podemos hacer algunas modificaciones para reducir el consumo de alcohol en las bebidas o incluso para reducir las calorías usando algún refresco de dieta o poniéndole mayor cantidad de hielo para poder hacer varias bebidas con la misma cantidad de alcohol con las que estábamos acostumbrados a hacer solo una. Les recuerdo que estamos hablando de complicaciones en el paciente que tiene diabetes y Arely me hizo una pregunta muy interesante que tiene que ver con quién tiene que abordar estas enfermedades en caso de que no haya un endocrinólogo. Y esto es un reflejo que ocurre en muchas partes de nuestro país. Por eso es que nosotros, estudiantes de medicina, tenemos que tratar de acercarnos a lugares e instituciones que ofrezcan cursos donde yo logre tener ciertas competencias para lograr manejar y abordar y tratar de forma adecuada a estos pacientes. Hay muchas iniciativas en nuestro país. El Instituto Nacional de Salud Pública tiene varios cursos de competencias, la Academia Nacional de Medicina también tiene ahí varios postulados y en la parte privada, pues el Instituto Metabolia con este curso que está ofreciendo el próximo 7 de julio, pues es nuestro principal objetivo, ¿no? Aquellos profesionales de salud
que se quieren dedicar o que se van a dedicar a este tipo de pacientes, pues logren tener pues ciertas habilidades o competencias para manejar este tipo de pacientes, que ya hemos visto que no es nada sencillo. Nada ¿no? fácil. Doctor, ahorita anterior a esta pregunta hablábamos sobre que es importante que el paciente tenga un tratamiento multidisciplinario para la prevención de complicaciones. Pero el paciente, ¿cómo puede saber que tiene una complicación? O sea, ¿qué pruebas debe realizarse para descartar esta situación? Exacto. Una vez que el paciente con diabetes tipo 2, una vez que se diagnosticó con diabetes, tiene que investigar si tiene o no alguna complicación. Ya hemos platicado que hay entre 5 y 10 años de retraso de diagnóstico de la enfermedad. Es decir, Exacto. alguien puede llevar 10 años de tener diabetes y no saberlo, ¿no? Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, hay que hacer pruebas para descartar o confirmar que haya alguna complicación de la enfermedad. Por ejemplo, hay que ir al oftalmólogo para que vea una evaluación de los ojos. Hay que hacer un estudio especial de orina para ver si estamos tirando proteínas. Hay que hacer una evaluación también de la sangre para ver el valor de la creatinina y ver cómo está funcionando nuestro riñón. Hay que hacer un estudio especial de los pies para ver los pulsos, para ver deformidades, para ver callos y definitivamente para ver cómo está la sensibilidad en los pies, de tal forma que sí tenemos nosotros herramientas y estrategias para saber cómo están estas complicaciones. Sin embargo, sí falta mucho por hacer, y se los voy a decir debido a que en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016, la de Medio Camino que se acaba de realizar hace poco, se les preguntó a las pacientes qué tanto se les investigaba, qué tanto el sistema de salud, el personal de salud, investigaba si tenían alguna complicación, y los datos la verdad es que no son nada favorables. Por ejemplo, solo el 5% reportaron que se les había hecho un estudio de orina para ver si tenían proteínas, estaban tirando albuminuria, ¿no? Es decir, prácticamente no se realiza, y solamente en el 20% de los pacientes con diabetes en México se hace una exploración adecuada de los pies. Es decir, una maniobra que nos puede llevar 1 o 2 minutos, pues prácticamente no lo estamos haciendo. Entonces, estamos dejando pasar una complicación y muchas veces estamos tratando ya cuando existe el pie diabético, cuando está ya la gangrena, cuando hay una complicación. Es decir, estamos llegando ya muy tarde a la enfermedad. Tenemos que llegar 5 o 10 o 20 años antes de que se desarrolle una complicación. Entonces lo ideal es no retrasar estos estudios y hacérmelos y acudir por las pruebas, porque hace poco conocí a una persona que dice, es que yo ya no fui por mis resultados porque tengo miedo a salir mal, ¿no? Entonces ir por ellos, tomar las riendas de la enfermedad y pues para atenderme de una forma adecuada, ¿no? Y las complicaciones son muy frecuentes. En esta misma encuesta de Medio Camino se demostró que el 50% de las personas tenían visión disminuida, más del 10% tenían ya alguna lesión en la retina, también 10% habían tenido pérdida de la visión, 9% tenían úlceras en los pies y 5% tenían amputaciones. Es decir, son datos realmente escalofriantes. O sea, no lo vean como algo muy lejos que no me va a ocurrir. O no lo vean como algo normal. Si a mi papá le ocurrió, a mí también me va a ocurrir. No, lo podemos prevenir. Y justo este es el objetivo de estos programas que estaremos haciendo en los siguientes días. Les recuerdo ya a partir del día de hoy, todos los lunes a las 7 de la noche y la repetición todos los jueves a las 7 de la noche. Estaremos comentando de forma específica todos los órganos que son dañados y alterados por la diabetes, y sobre todo podremos ver cómo hay manera de poder prevenir el llegar a todas estas complicaciones en el largo plazo. Pero bueno, desafortunadamente el día de hoy el tiempo ya se nos ha acabado. El tiempo se nos ha terminado. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, pero sobre todo queremos que este programa los haga a ustedes seguirnos en los siguientes programas, donde estaremos hablando de las diferentes complicaciones de la diabetes. Justo en el siguiente programa estaremos hablando sobre el daño que ocurre en el riñón debido a la diabetes. Muchas gracias, Arely, por el programa. Gracias, doctor.